Pues el día de hoy vamos a tener este estudio que se llama Ciegos que desearon ver. Estamos viendo lo que es el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 15 al 2, perdón, el versículo 5 al 12, vamos a ver el día de hoy. Y bueno, hemos estado viendo varios pasajes con los estudios pasados. No voy a retomar los estudios pasados, pero sí voy a mencionar qué es lo que ha pasado, ¿no? El contexto. Vemos como una mujer cananea que no era de la ciudad de los judíos, sino que era una mujer extranjera, pues tiene una gran fe y empieza a ver como una serie de milagros que Jesús está haciendo alrededor de estas ciudades a las que él estaba recorriendo. Y vemos también cómo Jesús va sanando muchos y va predicando a la vez que va sanando, y siempre estaban como ya rodeados de muchas personas, ¿no? De miles de personas. Vemos también en el versículo 32 del capítulo 15 cómo pues, tiene una audiencia de miles de personas, y que en esta ocasión pues con un milagro alimenta a 4,000 personas. Y entonces vemos que todas estas milagros se van presentando y va haciendo Jesús a lo largo de su recorrido que está haciendo. Pero pues nos encontramos a partir del versículo 16, pues como los fariseos y los saduceos pues están pidiendo una señal. A pesar de que conocían la fama de Jesús, a pesar de que tenían como este conocimiento también de los milagros que habían hecho, muchos también habían visto los mismos milagros que hacía Jesús, pues ellos iban y buscaban algo para pues no necesariamente para creer, ¿no? Porque ellos ya tenían una predisposición a no querer ver lo que Jesús hacía, ¿no? La luz que él llevaba a todas estas personas que tenían diferentes problemas, malestares, dolencias, que tenían hambre, que tenían muchas situaciones, así como nosotros, que en la actualidad pues, podemos tener una serie de problemas, pues nosotros vamos también acercándonos a Jesús. Pero estos fariseos y saduceos pues no reconocen y no quieren reconocer quién es Jesucristo, quién es Jesús, de que es el Mesías y que vino a este mundo para justamente sanar, pero principalmente a salvar a todos nosotros como humanidad, porque hemos pecado, ¿no? Y la consecuencia del pecado pues vive en nuestra vida. Entonces vemos que esta luz que Jesús estaba proyectando, pues no la querían ver. Deliberadamente estos fariseos y saduceos no la querían ver, principalmente porque ellos estaban haciendo completamente lo contrario. Estaban más buscando su propio reconocimiento, estaban más buscando la forma de cómo sabotear a Jesús, porque los confrontaba, porque sabían ellos que pues no estaban siguiendo a Dios, ¿no? Sino que estaban poniendo una serie de cargas a los hombres y ni siquiera estaban permitiendo pues que las mismas personas se acercaran a Dios, ¿no? Entonces vamos a ver justamente hoy este pasaje. El estudio se llama Ciegos que desearon ver, y el pasaje es la levadura de los fariseos. Pero antes de esto pues voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la posibilidad de abrir tu palabra, de tener una Biblia abierta en esta época, que tenemos también la libertad de poder pues reunirnos para conocer tu palabra. Que te pido, Señor, que pues nos bendigas, que nos hagas llenarnos de tu espíritu, y que pues otras personas también así lo vean. Tu gran luz que alumbra nuestra vida, Señor, y pues que quiere alumbrar la vida de muchos. Te pido también por aquellas personas pues que son perseguidas por tu palabra, pues que les des fuerza, Señor, y pues que también nosotros las tenemos en oración para que tú los cuides y los mantengas firmes en su fe. Te pido, Señor, por este grupo y por todos los que están escuchando, por los que vienen en camino y por los que no pueden venir, los que están escuchando a través de la transmisión, que los guardes, Señor, en tu nombre, y que los llenes de tu espíritu y de tu gozo y de todos los frutos del espíritu, y que todos los días tengan una relación cercana contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver entonces, ya con este contexto que les acabo de dar,
sobre los fariseos que se van presentando con Jesús a pedirles una señal, a pedirle una prueba de que Él es el Cristo, pero que aún así, aunque le pedían esta señal, pues no querían creerlos, no querían tener como esta revelación de que Jesús era el Cristo. Ellos simplemente estaban queriendo ver por lo suyo. Y vemos cómo en este pasaje, vamos a empezar a leerlo, versículo 5 al 12, en Mateo capítulo 16. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, pues tomando en cuenta esto de que Jesús va empezando a hablar como otra vez, después de haber tenido como este encuentro con los fariseos y saduceos, le está dando una enseñanza a sus discípulos y le está advirtiendo, ¿no? En este caso, pues vemos cómo los fariseos y saduceos recibir el mensaje de Jesús, no quisieron recibir la salvación de Jesús y por lo tanto no quisieron recibir la luz misma, ¿no? Que Jesús es la luz que viene a alumbrar a este mundo y a los hombres para que nosotros primero reconozcamos que hemos pecado y que nos apartemos de vivir en tinieblas. Sin embargo, estos hombres, estos saduceos y fariseos, permanecieron en tinieblas y prefirieron seguir así. Aquí prefirieron seguir en estas tinieblas aquí en la tierra, pero también lo seguirán estando en el infierno. Y vamos a leer Mateo 8:12. Mateo 8:12. Mateo capítulo 8, versículo 12, que es parte pues de un acontecimiento, de un milagro que está haciendo Jesús, pero que al final cierra con esto: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto pues, si quieren les leo el 11 también. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a leer también Mateo capítulo 22, versículo 13. Mateo capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vemos que ocupan pues más o menos las mismas palabras. En este caso, en el capítulo 22, está refiriéndose a una parábola. Y vemos que ocupa esta palabra, ¿no? Que en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se refiere justamente pues, a todos aquellos que no aceptan la luz de Cristo, que van a seguir en estas tinieblas, y no solamente en la vida en la que vivimos actualmente, en el mundo en el que vivimos actualmente, mejor dicho, sino también en el infierno, en este caso con las personas que no deciden aceptar la luz de Cristo. Es fuerte, es duro, pero eso es lo que nos dice aquí Cristo. Entonces, en contraste, pues podemos verlo, mejor dicho, vemos que estas personas o estos fariseos y saduceos rechazaron, y al rechazar a Jesús, pues simplemente están reconfirmando la oscuridad en la que viven. Y así muchos, al rechazar a Jesús, pues simplemente reconfirman en la oscuridad en la que están viviendo. Sin embargo, pues hay un contraste, una diferencia con hombres que están decidiendo pues vivir en la luz,
De hecho, por esto se llama esto de ciegos que desearon ver, porque hay hombres que están buscando justamente la luz para poder ver claramente y la encuentran con toda intensidad. Vamos a ver Jeremías 29:13. Jeremías capítulo 29. Versículo 13, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces vamos a ver justamente a estas características que podemos encontrar de una forma fácil o evidente de distinguir de aquellas personas, aquellos ciegos que desean ver, que de alguna forma nosotros al momento de no estar con Cristo, pues vamos como con una barrera en nuestros ojos de que no nos permite ver lo eterno, que solamente vemos lo cotidiano, nuestra vida cotidiana, nuestros problemas, nuestro trabajo y una serie de cosas con las que nos enredamos con el día a día. Sin embargo, pues buscamos a Jesús y hay personas que buscan a Jesús y estos discípulos son unos de ellos que buscaban a Jesús. Entonces vamos a ver las características que son, pues que podemos verlas, podemos identificarlas y vamos a empezar analizando también este pasaje, empezando con el versículo 5, que estas personas pues buscan la luz. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 16:5. Mateo 16:5. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces aquí podemos ver que había una multitud con la que se encontraban con Jesús. Sin embargo, sus discípulos fueron a seguir a Jesús, fueron con Jesús hasta el otro lado y ellos no fueron influenciados por los fariseos o por los saduceos, no fueron influenciados por alguien, simplemente ellos estaban buscando a Jesús por lo que Jesús les daba. Jesús estaba iluminando sus vidas, estaba atrayéndolos a ellos porque recibían algo más que simplemente lo que podían recibir de aquellos fariseos y saduceos. Entonces estos discípulos querían estar en la luz y aprovecharla al máximo mientras que estuviera físicamente con ellos. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 36. Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces Jesús sabía que en algún momento pues se iba a apartar de ellos por un momento, al momento en el que fue a la cruz. Entonces les está diciendo esto: entre tanto que tenéis la luz, o sea que la estaban ahí viviendo, experimentando, que la tenían presente, que era Jesús, y pues decía aprovechenla, o sea, búsquenla, aquí estén. Y es lo que hacían estos discípulos. Ellos no sabían mucho de las Escrituras, pero tenían el conocimiento suficiente. Y vamos a leer Isaías 42:6. Isaías 42, versículo 6. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por el pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces estos discípulos, buscaban esa luz, buscaban y sabían quién era la luz. Jesucristo era la luz y ellos eran lo que estaban buscando. También ellos pagarían el costo de lo que significaba seguir a Jesús, de seguir la luz. Juan 6, 67 y 68. Vamos a leer Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos sabían que ya no había vuelta atrás, que ya habían dejado todo, ya no tenían a dónde ir. Y dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sabían que el camino era seguirlo completamente a Jesús, y es lo que hacían estos discípulos. Y aunque ellos no eran perfectos y fallarían, como lo vemos en el Evangelio, y fallarían no solo una vez, fallarían continuamente, pues ellos lo estarían siguiendo hasta la muerte. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 56. Lucas 9, 56. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. También vamos a leer Juan 21, capítulo 21, versículos 18 y 19. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Tomen asiento, chicos. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. En este pasaje pues vemos cómo se lo está diciendo a Pedro, que se le está diciendo que él va a morir a causa del Evangelio. Y eso es lo que sucede, de hecho. Ya no lo vemos en la Biblia, pero sabemos pues que él fue muerto, fue muerto a causa del Evangelio. Entonces vemos que este primer punto de identificar a aquellos que quieren seguir a la luz, aquellos que quieren seguir a Cristo. Entonces, esta es una característica. La siguiente característica es que ellos reciben más luz. Todos aquellos que buscan a Jesús también reciben más de Jesús. Vamos a leer el pasaje de Mateo 16, versículo 16 al 11, que es el pasaje que estamos leyendo. Mateo 16, del 5 al 12 es lo que estamos leyendo, pero ahorita vamos a ver solamente estos, del 6 al 11. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces muchas veces vemos que hay una serie de situaciones problemáticas o problemas que vemos a nuestro alrededor, situaciones de la vida cotidiana, pues que nos pueden distraer, que nos pueden alejar, que nos pueden hasta confundir, ¿no? En este caso ellos los discípulos ahí estaban preguntando: bueno, pues por el pan lo habrá dicho porque no trajimos pan. Y él les cuestiona, ¿no? Pero ¿de qué están hablando? No se acuerdan los milagros que he hecho con la multiplicación de los panes. Entonces Dios enseña a los suyos sobre las cosas grandes del reino. En este caso a ellos, dándose cuenta Jesús que no le estaban entendiendo y que ellos estaban más pensando en la parte de la vida cotidiana, de que si traigo algo para comer, pan para comer, o si no traigo como, en este caso, si no traigo alimento, pues seguramente ellos decían, pues no, pues eso es a lo que se está refiriendo. Pero Jesús les va a decir que tiene que ver con algo más allá. No se trata de la parte
pues de lo momentáneo, sino de lo eterno. Jesús estaba enseñándoles algo más y es lo que quería enseñarles. Ellos en ese momento pues habían apartado de la multitud de personas que habían hecho el milagro de la alimentación de todos los milagros que había hecho con los 4,000 que alimentó y con los muchos que sanaba. Pues se les había olvidado traer pan, ¿no? Entonces se habían apartado mucho en esta prisa por apartarse de esta gente y de esta multitud, pues ellos no habían traído pan. Vamos a ver lo que nos dice Marcos 8:14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces por eso ellos estaban preguntando, ¿no? Te refiero porque no trajimos pan. Pero Jesús les daría en esta ocasión y en muchas otras ocasiones más, les daría una mayor enseñanza y por lo tanto también les transmitiría la luz para que entendieran ellos. Mayor luz, que es lo que ellos estaban buscando. Vamos a leer Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tal vez estos hombres pues estaban más pensando en lo inmediato y en ver que no traían un pan. Sin embargo, Jesús estaba yendo más profundo, estaba yendo a algo más grande algún mensaje más importante. Por eso les dice mirad, como tal implicaba, al momento de decir mirad, implicaba que pusieran una atención aún mayor, una atención, pues esta enseñanza era importante. Ellos pensando más en esta parte física y no en lo espiritual, dedujeron que no debían comprar pan de los fariseos, o sea, de los religiosos, ¿no? ¿Por qué no hay que comprar el pan de ellos, ¿no? ¿Por qué no comprarían? Y es lo que vemos en el versículo 7 de Mateo 16. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero Jesús ya les había dicho que no se trataba de lo que entrara en el hombre, que esto no contaminaba, y lo podemos ver en Mateo 15:11. Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces estos hombres pues un poco confundidos, ¿no? Porque ¿a qué se está refiriendo entonces Jesús? Pues Jesús les reprende principalmente su poca fe y vemos en el versículo 8 que les dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús ya les había mostrado a través de estos milagros que él hacía, que él podía pues hacer el milagro de tener panes y de multiplicar los panes o el alimento, y ellos estaban más otra vez pensando pues seguramente nos está diciendo de la levadura porque no trajimos pan. Estaban pensando más en lo material, en lo cotidiano, y no en lo eterno. Y Jesús, vamos a leer Mateo 8:26. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vemos aquí como también les vuelve a decir, hombres de poca fe. Y vamos a ver también el capítulo 14, versículo 31 de Mateo igual. Mateo 14, 31, que dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos cómo en este pasaje vuelve a decirles esto, ¿no? Hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan por
por el alimento, por el pan, ¿no? Porque no se refería a eso, no se refería al pan, sino a las cosas del reino. Vamos a leer Mateo 6, del 30 al 33. Mateo capítulo 6, versículos 30 al 33. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces podemos tratarnos de poner como en esta situación en donde Jesús a sus discípulos está diciendo, pues hombres de poca fe, ¿por qué piensan que es sobre lo material, sobre el alimento, ¿no? Y les vuelve a citar en el versículo 9 y 10 de los milagros que había hecho. Versículos 9 y 10 de Mateo 16. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Entonces aquí les vuelve a citar pues que eso no es lo que se trataba, no está hablando de cosas materiales en ese momento. Jesús les daba luz sobre cuidarse de la influencia de los fariseos y saduceos, que es lo que está diciendo en el versículo 11. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús estaba refiriendo a esta doctrina que traían los fariseos. ¿Y cuál es la doctrina de estos fariseos y saduceos? Pues su doctrina era la hipocresía. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 12:1. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces es lo que le está tratando de decir Jesús y es lo que le está tratando de decir este mensaje o esta enseñanza en este pasaje, que se guardaran de esta doctrina que ellos traían. ¿Y cuál era la doctrina que traían los fariseos y los saduceos? Pues la hipocresía. La hipocresía, porque ellos decían que adoraban a Dios y que reconocían a Dios y se portaban muy, muy bien de acuerdo a las tradiciones que tenían, de acuerdo a las enseñanzas que se les había transmitido. Sin embargo, pues lo hacían hipócritamente, porque no creían en Jesús, no creían en Jesucristo. Simplemente estaban actuando basado pues en una forma de actuar. Vemos, y Jesús los confronta en otras ocasiones, cómo pues obtenían un beneficio por tener esa serie de tradiciones, por tener esa serie de enseñanzas que les habían transmitido en su religión. Pero Jesús le está diciendo, pues no sigan eso, no sigan ese ejemplo, no sigan pues esta doctrina. En el caso de los saduceos, que era una doctrina materialista, y en el caso de los fariseos era la hipocresía, y en el caso de la doctrina de los saduceos era una cuestión de materialismo, ¿no? De buscar como a lo mejor adoro a Dios para que me traiga cosas buenas, para que me vaya muy bien. Y ambas doctrinas que ellos predicaban, que los fariseos y saduceos predicaban, pues no conducen a la luz, sino a las tinieblas. O sea, los traían como en este caso, pues en un engaño, ¿no? El que no siguieran a Jesucristo, y veíamos claramente que ellos no querían creer deliberadamente en Jesús y por lo tanto iban a permanecer en las tinieblas. Pablo también le sucede algo similar. Se encontraría con el mismo problema. Los Gálatas siendo influidos por el fariseísmo. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Gálatas 3,
versículos 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces ahí los está confrontando, ¿no? Ustedes quieren estar siguiendo como la ley cuando pues ellos recibieron la gracia y la salvación por Cristo, por fe, no por obras, no por sus obras, sino simplemente por la fe en Jesús, en que Él los salvó y Él lo estaba librando del infierno, que Él lo estaba librando de esta condenación. Y en el caso también de los colosenses, sucede algo similar, pero en este caso con una cuestión de lo racional, con esta cuestión del pensamiento y de la filosofía que en ese momento pues se encontraba como en este grupo. Colosenses 2:8, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto pues lo podemos ver también en la actualidad. Podemos ver y que la filosofía del mundo te dice una cosa, que esta parte intelectual te trata de dar una forma de vivir, una forma de actuar, pero no es basada en Cristo. Y es lo que estaban haciendo estos colosenses, ¿no? Estaban más, a lo mejor, escuchando otras filosofías, otras doctrinas, y no a Cristo. El que busca la luz no solo la encuentra, sino también recibe cada día más y más, y esta luz acerca más y más, y también esto acerca del engaño de las religiones y huecas filosofías del mundo. La luz nos puede dar claridad para poder entender y discernir entre estas cosas que se nos presentan, entre las religiones, entre la filosofía del mundo. También recibe más de la realidad de Jesús en su propia vida y del gozo y paz que Él proporciona. Entonces vemos, porque estamos hablando, para los que ahorita se incorporaron, estamos hablando, identificando a aquellas personas que buscan la luz, ¿no? Que quieren ver, que quieren estar cerca de Cristo. Entonces vemos que este es bueno, voy a retomarlo al final, nada más para hacer un resumen, pero vemos que esta es una característica también, que las personas que buscan a Jesús también reciben más de la realidad de Cristo en su vida y también, por lo tanto, reciben del gozo y paz que Él proporciona. Vamos a leer Romanos 14:17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y número 3, otra característica que podemos ver de aquellos que buscan a Cristo. Mateo 16:12, que lo vemos en el último versículo del pasaje que estamos leyendo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estas personas, estos discípulos de Jesús, estaban siendo enseñados por Dios. Entonces también esta es una característica de estas personas. Los que buscan la luz no solo reciben más luz, sino también son enseñados por Dios a través de su palabra. Los discípulos fueron instruidos directamente por Jesús hasta el momento de su ascensión, como lo vemos en Hechos 1:3. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios,
Entonces, después de la resurrección de Cristo, todavía siguieron siendo enseñados estos discípulos durante 40 días. Y esto fueron enseñados, pero también después fueron enseñados por el Espíritu Santo, por el Espíritu mismo fueron ellos enseñados. Vamos a ver lo que nos dice Juan 14, 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús ya lo estaba anunciando, que iban a recibir el Espíritu Santo y que Él les iba a enseñar. Y también vamos a leer el capítulo 16, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo también fue el que les enseña. Entonces, la palabra de Dios es la que alumbra a todo aquel que se entrega a Jesús, a Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Salmos 119, 130. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. También estas palabras de Dios son poder de Dios, como nos dice 1 Corintios 2, 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. No, perdón, me equivoqué. 1 Corintios 2, 4, 5. Es que leí otro. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez me equivoco, perdón. 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vamos a leer también 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces vemos que esta palabra de Dios alumbra a todo aquel que se entrega a Jesús, a Cristo, también que tiene el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y también Dios nos enseña lo que no podemos ver, lo que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado, como nos lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Corintios 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Dios es el que también nos da entendimiento
pues también de su palabra y de otras cosas que a veces no podemos entender o comprender. Y aquí lo importante de entender toda esta enseñanza es que tú puedes recibir esta luz, nosotros podemos recibir esta luz y crecer en esta luz cuando queramos depender simplemente de Él, de su palabra, de la entrega que tú le hagas a Dios y aprender de Él de la misma manera como lo hacía María a los pies de Jesús. Vamos a ver este pasaje que me parece muy bonito en Lucas 10:39. Lucas 10:39. Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y este pasaje a mí me gusta particular porque está hablando también de Marta. Mientras Marta estaba angustiada y preocupada por muchas cosas que vivían en su cotidianidad, bueno, en este caso, por las labores como domésticas, María estaba simplemente esperando, o más bien contemplando las enseñanzas que Dios estaba mostrándoles, que Jesús estaba mostrándoles en ese momento. Entonces es algo que nosotros también podemos hacer, podemos recibir y aprender así como lo hacía María a los pies de Jesús, y también recibir como este fuego en el interior y arder como lo hicieron estos apóstoles en el camino a Emaús. En Lucas 24:32, vamos a leer Lucas 24:32. Lucas 24:32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vemos pues cómo Dios es lo que hace a través de su palabra, te llena en su corazón a través del Espíritu. Entonces también vemos estos apóstoles en este pasaje que estamos viendo de Mateo 16:5 al 12. Los apóstoles en ese momento entendieron porque Dios siempre encuentra el modo de alimentar el corazón de aquellos que están hambrientos de su palabra. Al final les explica en este versículo 12, ¿no? Más que les explicara, porque les había explicado en todo este pasaje, pues ellos comprendieron y entendieron. Y nosotros podemos también entender a través de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 5:6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, aquí la pregunta es si tú te identificas en este momento con estos discípulos que siguieron a Jesús. Y podemos retomar diferentes momentos, pero quiero hacer solamente un repaso final para ver lo que vimos. El estudio se llama Ciegos que desearon ver. Y es que así vamos nosotros cuando no seguimos a Jesús. La oscuridad y las tinieblas que están en este mundo simplemente no nos permiten ver. Pero si nosotros nos acercamos a Jesús, Él es el que nos alumbra. Y es lo que hicieron estos discípulos, pero también vemos las características de aquellos que desean ver con claridad a través de la luz de Cristo. Y la primera característica es que ellos buscan la luz. En este caso los discípulos seguían a Jesús, seguían y buscaban a Jesús. La segunda característica, ellos también recibían más luz. Todo aquel que se le dará más. Dice un versículo que ahorita no lo tengo presente, pero en este caso estos discípulos recibieron más, les dio una enseñanza extra en estos pasajes y les explicó que no estaba refiriéndose que se cuidaran de los fariseos o del alimento o de la cuestión física del pan, que no se preocuparan por el alimento si les faltaba o no, porque Él ya había proveído anteriormente, sino que se preocuparan por la doctrina que estaba por parte de los fariseos y de los saduceos. Y por último también
la otra característica es que ellos son enseñados. Y principalmente nosotros lo podemos tener así, a través de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, y a través también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da también entendimiento de todas las palabras que están en este libro, y que simplemente es un regalo que Dios nos ha dado si hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces, esta sería como la enseñanza del día de hoy, de estos hombres que querían seguir a Jesús, y que nosotros podemos identificarnos con ellos, de decir si queremos seguir a Jesús. Yo les hago una invitación y una pregunta, pues que nos cuestionemos precisamente si estamos en este momento siguiendo a Jesús de todo corazón, si genuinamente estamos queriendo acercarnos a que Dios alumbre nuestras vidas. Podemos tomar en cuenta, o más bien, una de las cosas que hace Jesús con nuestra vida es que mientras más nos acercamos a Él, pues nos damos cuenta de los pecados que hay en nosotros y podemos arrepentirnos de ellos, de estos pecados que están en nuestra vida. Y si tú que nos estás viendo también, a lo mejor en esta transmisión, pues reconoces que hay esa situación en tu vida, si te preocupan todas estas cosas de tu vida cotidiana y estás buscando solamente lo momentáneo, lo que es el día de mañana, o lo que es tu trabajo, lo inmediato, te invito a que sigas lo eterno, que busques. Hoy nos compartieron en el chat una imagen, Karina, que pues la mejor inversión de todos nuestros recursos y de nuestro tiempo y de nuestra atención es invertir en lo eterno, ¿no? Invertir en buscar a Dios, en buscar a Cristo, entregarle nuestra vida y de servirlo. A través de servirlo también es el que pues nosotros nos gozamos de lo que nos ha dado Dios, ¿no? No es que a través del servicio nosotros seamos cristianos, sino que es una consecuencia de recibir lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y nos pone el ejemplo de Jesús. Él vino a dar su vida completamente y lo ha hecho por ti. Así que si tú no has entregado a Cristo en tu corazón, más bien no has recibido a Cristo en tu corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, hoy es una buena oportunidad para acercarte a la luz que es Cristo. Y decirle, tú guíame, tú enséñame, tú dame más de esta luz, dame más de tu Espíritu, que las promesas que vienen en la Biblia pues son muchas. Dios quiere que tengamos una vida abundante aquí en la tierra, pero principalmente nos quiere regalar la vida eterna, ¿no? Y evitarnos una condenación terrible que también está anunciada en su palabra. Entonces, te invito hoy a que tú hagas me acompañes en una oración y que puedas tú, pues hoy, acercarte a Dios, acercarte a Él y hablar directamente con Él, con un corazón sincero. No importa tanto las palabras que te salgan, la verdad es que Dios conoce lo que hay en tu corazón, pero que con un corazón sincero te acerques a Él y reconozcas pues tu situación actual. Entonces voy a hacer esta oración y ahí en el silencio de tu corazón lo puedes hacer, en el lugar en donde te encuentres, y si quieres hoy escucharla y después ir a tu cama encerrado en tu cuarto, pues puedes hacerlo ahí. Lo importante es que aproveches la oportunidad que es hoy, en este momento. Así que puedes agachar tu rostro y ahí en el silencio de tu corazón hacer la siguiente oración. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi naturaleza, reconociendo mi vida hecha un caos, que mis decisiones han estado basadas en lo que yo pienso que es lo correcto, lo bueno, pero que me han traído consecuencias, frustración, dolor, pues que me han generado, Señor, pérdida en esta vida, y que simplemente ni siquiera te he visto a ti, ni siquiera he recurrido a ti. Hoy vengo ante ti reconociendo estas faltas, reconociendo mi pecado, reconociendo mis pecados. Te pido, Señor, que tú seas el Señor de mi vida, que me alejes, y me arrepiento por estos pecados, pero que tú me des esa fuerza para seguirte a ti, para creer en ti, para confiar en ti,
y para aceptar estas promesas que tú tienes en tu palabra, Señor. Te pido que seas el Señor de mi vida y me guíes de aquí hasta la eternidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues espero que tú que nos estás escuchando, que si no habías hecho esta oración, más allá de la oración, es que esta plática que tú hayas hecho en tu corazón con Dios y que de todo corazón, un corazón sincero, pues te hayas entregado a Él y que confíes en Él, porque Él es fiel y justo y te va a mostrar claramente, ¿no? Te va a dar una vida diferente. Yo te lo puedo decir, a mí me sucedió así y yo sé que contigo también lo hará. Entonces, nos despedimos, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima.